Muy buenos días, mi nombre es Diana María Realpe Dulce, residente de segundo año de anestesiología del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza. Les voy a hablar acerca de embarazo de alto riesgo, paciente diabética, cardiópata e hipertensa. Mi coordinador, el doctor Ojeda. Les voy a hablar un poquito de mortalidad materna. La cantidad de muertes durante un periodo dado por 100.000 nacidos vivos en Estados Unidos es de 14.5 en 100.000 nacidos vivos. Los principales factores son hemorragia, tromboembolia venosa, infecciones, enfermedades hipertensivas y miocardiopatías. En el mundo, la razón de la mortalidad materna es 260 por 100.000 nacidos vivos. Los principales factores son la hemorragia, la sepsis y la hipertensión durante el embarazo. En cuanto a un embarazo de alto riesgo, se considera que el embarazo y el parto son de alto riesgo si se acompañan de situaciones desfavorables para el bienestar de la madre, el feto o ambos. Los problemas de la paciente pueden ser propios del embarazo, como la preeclampsia, la eclampsia y los cuadros de hipertensión gravídicos, o de hemorragia posparto, preparto como consecuencia de placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta. La diabetes mellitus, trastornos cardíacos, renales crónicos, neurológicos o drepanocíticos, así como el asma, la obesidad, la farmacodependencia, no guardan relación con el embarazo, pero sí afecta o reciben influencia del mismo. Bueno, les voy a hablar acerca de diabetes gestacional. La diabetes gestacional es un padecimiento caracterizado por intolerancia a los carbohidratos, que resulta en hiperglicemia de severidad variable, que se inicia y reconoce durante el embarazo. La diabetes gestacional se asocia con incremento de las complicaciones para la madre durante el embarazo y en la vida posterior del feto, neonato, joven y adulto. Bueno, por lo que se refiere al embarazo, la prevalencia de diabetes puede variar según el grupo de población y la etnia. La prevalencia en Europa varía del 0.6%, en Holanda de 6.3%, en Estados Unidos se estima que es del 7%. Si se utilizan los nuevos criterios propuestos por el estudio APO, Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome, para diabetes gestacional, el rango puede situarse entre el 9 y el 26%. En la población global se estima que aproximadamente es de 6 a 7% de los embarazos se complican por la diabetes y que el 88 al 90% son mujeres ya con diabetes gestacional. Del 10 al 12% con diabetes pregestacional, 35% diabetes tipo 1 y 65% diabetes tipo 2. Bueno, como les mencioné, la diabetes gestacional se caracteriza por intolerancia a los carbohidratos que conduce a una hiperglicemia con severidad variable que se inicia y reconoce durante el embarazo. ¿Cómo sabes? Bueno, la mujer embarazada con esta alteración tiene mayor riesgo de padecer trastornos hipertensivos del embarazo. Además, de las pacientes, además en el 50% de los pacientes con diabetes gestacional hay un riesgo incrementado de llegar a padecer diabetes mellitus tipo 2 en los siguientes 10 años. Bueno, cuando la diabetes y el embarazo coexisten, se puede utilizar el sistema de clasificación de White. Esta con el tiempo ha sufrido algunas modificaciones. En este sistema se tiene como base la edad de inicio de la enfermedad, su duración, si hay alteraciones vasculares. Esto va a conferir un valor pronóstico al embarazo y además posibilita valorar a la paciente diabética antes del mismo. Entonces, una de las recientes modificaciones a la clasificación de White la subdivide en clase A, en A1, que es la paciente que se controla solo con dieta, y A2, que es la paciente que ya requiere insulina. Esta modificación pues es importante,
ya que se ha considerado que aquellas mujeres que solo requieren dieta para lograr niveles de glicemia tienen una disminución significativa de mortalidad perinatal. En cambio, aquellas diabéticas gestacionales que requieren insulina para su control tienen un pobre resultado perinatal. En cuanto al mecanismo de regulación de glicemia, tenemos que en la paciente embarazada las concentraciones de glucosa preprandial disminuyen al inicio y durante todo el embarazo y hay menor sensibilidad de la insulina en aproximadamente un 50%. Además, en el hígado se incrementa la producción de glucosa, lo que sugiere un defecto en la acción de la insulina. El aumento de esta glucosa endógena al final del embarazo se va a relacionar con un aumento significativo de las concentraciones preprandiales de insulina. ¿Qué va a pasar? Bueno, estas alteraciones fisiológicas durante el embarazo son controladas por factores placentarios de tipo hormonal como el lactógeno placentario, la progesterona y estrógenos. Todos estos cambios que van a conllevar a un efecto lipolítico y reorientación del metabolismo materno a la utilización de los lípidos en vez de glucosa, para favorecer la utilización de la glucosa por el feto. Por lo tanto, se van a incrementar los ácidos grasos libres que también van a alterar la sensibilidad a la insulina. Bueno, previo al embarazo, la paciente con diabetes gestacional ya tiene resistencia a la insulina, que se va a traducir en una disminución más marcada de la sensibilidad a la insulina, que produce intolerancia a la glucosa. Esta alteración va a repercutir en la producción de insulina por las células beta del páncreas, en donde una disfunción persistente se va a traducir en mayor severidad de la intolerancia a la glucosa durante el embarazo. Bueno, tenemos aquí que las complicaciones maternas como fetales. Las mujeres embarazadas con diabetes gestacional tienen un riesgo elevado de morbilidad durante el embarazo, el parto y después del nacimiento. En el estudio APO se encontró un riesgo elevado de hipertensión gestacional con un 5.9% y de preeclampsia de 4.8%. Entonces tenemos como complicaciones maternas la preeclampsia, como ya les había dicho, y la hipertensión gestacional, que también se han descrito en otros estudios. Otras complicaciones también a largo plazo que experimentan estas pacientes son las enfermedades cardiovasculares y el síndrome metabólico. La mujer pues, con diabetes gestacional tiene un riesgo elevado de padecer diabetes mellitus tipo 2 a largo plazo. Tienen un riesgo 7 veces mayor estas pacientes comparado pues, con mujeres con una glicemia normal. En cuanto a complicaciones fetales, tenemos la macrosomía fetal. ¿Qué va a pasar aquí? La hiperglucemia tiene una relación directa con la adiposidad neonatal y la diabetes gestacional, pues que se va a tornar con un incremento del tamaño fetal y por ende pues va a aumentar la distocia al momento del nacimiento, sobre todo la distocia de hombro, sobre todo cuando el peso fetal excede los 4 kilogramos. Esta macrosomía implica pues mayor tasa de nacimiento por cesárea, con una frecuencia aproximada del 23%. También como complicación fetal está la hipoglucemia, la hiperbilirrubinemia, como ya les había mencionado, la distocia de hombro, el trauma fetal y la muerte fetal neonatal. Los factores de riesgo. Tenemos como factores de riesgo la diabetes mellitus ya en un embarazo previo, la macrosomía en un embarazo previo, conocida ya en la paciente como intolerancia a la glucosa, el síndrome de ovario poliquístico, la obesidad, el sobrepeso
y los padres diabéticos. Tenemos aquí para el diagnóstico, el método más utilizado de cribado fue creado por O'Sullivan y Mahan en 1973, cuando propusieron la prueba de tolerancia de la glucosa de 50 gramos en una hora, realizada entre las 24 y las 28 semanas de gestación. Entonces tenemos aquí que a todas las mujeres entre 24 y 28 semanas de gestación debe realizarse tamizaje. Con factores de riesgo elevado, el tamizaje debe ofrecerse a cualquier edad gestacional. Si el resultado del tamizaje temprano es negativo en las pacientes con factores de riesgo, se debe repetir entre las 24 y 28 semanas. Se van a usar 2 pasos. La curva de 50 gramos con medición de la glucosa plasmática en una hora. Esa es la prueba de O'Sullivan. Vamos a tener estos resultados. Bueno, si es menor de 140, vamos a considerarla normal. Si es de 140 a 199 miligramos sobre decilitro, hay que realizar la curva de tolerancia a la glucosa de 75 gramos en ayuno a la primera hora y a las 2 horas después de la carga. Vamos a obtener estos valores. Si hay una glucemia en ayuno mayor de 92 miligramos sobre decilitro, a la primera hora después de la carga, mayor a 180 miligramos sobre decilitro, o a las 2 horas después de la carga de 75 gramos, mayor a 153 miligramos sobre decilitro, con solo un valor alterado se va a hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. O con la curva de 50 gramos, un valor de mayor a 200 miligramos sobre decilitro da el diagnóstico de diabetes gestacional. Para el tratamiento tenemos que primero pues la meta de terapia nutricional es alcanzar valores normales de glucemia, prevenir la cetosis y que la ganancia de peso sea la adecuada para mantener el bienestar fetal. Entonces se recomienda una ingesta de carbohidratos limitada de un 33 a un 40% con un 20% de proteínas y un 40% de grasas. Además, también el ejercicio físico ha demostrado mejorar la sensibilidad a la insulina en los tejidos, lo que se va a traducir pues en mejores índices de glicemia. La segunda estrategia es una adecuada monitorización de glicemia en ayuno a la primera hora y a la segunda hora después de cada comida. Tenemos como objetivo concentraciones de glucosa en ayuno inferiores a 95 miligramos sobre decilitro y postprandiales de 140 a la primera hora y de 120 a las 2 horas. ¿Esto qué va a reducir? El riesgo de macrosomía fetal y de complicaciones asociadas. Entonces, como tenemos aquí en el cuadro, tratamiento inicial con dieta y ejercicio. ¿Listo? Si el control glicémico pues no se consigue con dieta y ejercicio, la opción que vamos a tener pues es el tratamiento farmacológico. Tenemos que la insulina y los hipoglucemiantes orales son la primera línea de tratamiento en pacientes con diabetes gestacional. La insulina es el patrón de referencia de tratamiento en casos resistentes a medidas no farmacológicas. Los hipoglucemiantes orales también están indicados. En este caso, pues el que más utilizamos es la metformina. ¿Listo? Si no tenemos un control en 1 o 2 semanas, no logramos concentraciones, como ya les había dicho, en ayuno menores de 95 a las 2 horas menor de 120, tenemos que recurrir a la insulina. Bueno, como sabemos, pues en este caso la insulina que más utilizamos es la insulina NPH. Sabemos que tiene un inicio a las 2 a 4 horas con un pico de acción a las 4 a 10 horas y una duración de 12 a 18 horas. Tenemos aquí una dosis inicial de insulina de 0.5 a 0.7 unidades sobre kilogramo de 6 a 18 semanas, de 0.7 a 0.8 de 18 a 26 semanas o de 0.9 a 1.1 mayor a 26 semanas. O también podemos utilizar unas dosis también definidas para las pacientes no obesas de 0.6 a 0.8 unidades sobre kilogramo y para las mujeres con sobrepeso y obesidad de 0.9 a 1 unidades por kilogramo. Entonces aquí tenemos un ejemplo.
Para una mujer que está las 28 semanas, un peso de 85 kilogramos, se requerirá una dosis de insulina total calculada de 0,9 a 1, es decir, de 77 a 85 unidades, que se van a dividir en tercios, y 2 tercios se van a administrar por la mañana, que se dividen además en una proporción de 2 a 1 de insulina intermedia, que es la NPH en este caso, y de acción rápida. Y 1 tercio se va a administrar con la cena, y a la hora de irse a dormir en una proporción de 1 a 1 de insulina de acción rápida y de intermedia. Como les dije, pues la dosis de insulina de acción rápida se administra con la cena y la dosis de intermedia antes de irse a dormir. Listo, y pues como les había dicho, tenemos que lograr una meta de glucemia en ayuno menor de 95 y a las 2 horas postprandial de 120. Si después de 3 a 7 días la paciente no ha alcanzado las concentraciones deseadas de control glucémico, la dosis total de insulina debe aumentarse del 10 al 20% y ajustarse cuando sea necesario. En cuanto al manejo anestésico, tenemos aquí, bueno, las pacientes que van a ser sometidas a parto vaginal, está indicada o se recomienda un bloqueo epidural, ya que se ha asociado con una disminución de la acidosis fetal en el segundo periodo de parto. Bueno, tenemos aquí, bueno, está indicada un manejo con anestesia regional. Tenemos que vigilar las cifras de glicemia pre, trans y posanestésico. Y las pacientes que van a finalizar la gestación mediante cesárea deberán de ser tratadas como las gestantes no diabéticas. Tenemos que tener en cuenta la afectación del sistema nervioso autónomo, precisando pues una hidratación adecuada, teniendo en cuenta que los fetos de madres diabéticas son más susceptibles a la hipoxia secundaria y hipotensión arterial. Y también tenemos que evitar las soluciones glucosadas, principalmente en pacientes descontroladas, ya que la concentración alta de glucosa en el compartimento fetoplacentario puede ocasionar niveles altos de lactato en el feto, así como aumento del consumo de oxígeno y en consecuencia sufrimiento e incluso muerte fetal. Y durante el periodo posparto, pues no hay necesidad de conservar bajo control estricto la diabetes de la paciente. Son aceptables valores de glucosa de 150 a 200 miligramos por decilitro. Bueno, con esto finalizamos el tema de diabetes gestacional. En este momento les voy a hablar acerca de el manejo anestésico de la paciente embarazada con cardiopatía. Entonces, se considera que la cardiopatía en el embarazo es la primera causa de morbilidad materna. Es de causa no obstétrica y tiene una incidencia alrededor del 0,4 al 2%. Bueno, tenemos aquí las modificaciones cardiovasculares en el embarazo. Primero, pues sabemos que hay un aumento del volumen sanguíneo total en un 35 a un 50%. La masa de glóbulos rojos también se incrementa de un 15 a un 20%. El hematocrito normal en una embarazada es de 32 a 36%, iniciando en la sexta semana de gestación, alcanzando su máximo aumento en la semana 24-32 y manteniéndose hasta el momento del parto. El gasto cardíaco se incrementa un 30 a un 50% hacia las semanas 24 y 26 y luego se mantiene estable. También la frecuencia cardíaca aumenta proporcionalmente a la edad gestacional y se incrementa de un 10 a un 20% de la frecuencia cardíaca basal. Va a haber un descenso de las resistencias vasculares periféricas por acción hormonal y un efecto de fístula de la circulación uteroplacentaria, que va a implicar en una disminución de la presión arterial sistémica. También, como ya se había nombrado en clases anteriores,
Sabemos que hay un estado de hipercoagulabilidad, mayor viscosidad plasmática, aumentan los factores de coagulación 2, 7, 8, 9 y 10, hay mayores concentraciones de fibrinógeno sérico y mayor agregación plaquetaria. Tenemos aquí que tener en cuenta que en la consulta preanestésica estas pacientes deben ser vistas por el obstetra y el cardiólogo desde el inicio del embarazo y profundizar la consulta en la semana 24 a 32 de gestación. Se debe revisar el tipo de cardiopatía, cómo está repercutiendo en su clase funcional de la anija y los riesgos inherentes a la cardiopatía. Se debe planear el tipo de analgesia o anestesia obstétrica. Se debe realizar un ecocardiograma transtorácica y determinar la situación anatómica de diagnóstico de la cardiopatía de base, así como importante saber la fracción de eyección de estas pacientes. Como estratificación del riesgo y complicación durante el embarazo y el parto, tenemos de riesgo bajo de mortalidad con 0.1 al 1%, el shunt de derecha a izquierda, de izquierda a derecha sin hipertensión pulmonar, un conducto arterioso persistente, la estenosis aórtica con un gradiente menor de 50 milímetros de mercurio y una fracción de eyección mayor del 50%, una insuficiencia aórtica con ventrículo izquierdo normal y una anija de 1 o 2, un prolapso mitral con insuficiencia mitral leve o moderado, una estenosis mitral leve o moderada, o una estenosis pulmonar leve o moderada, o unas lesiones ya reparadas. Con un riesgo intermedio del 1 al 5%, un shunt de izquierda a derecha con hipertensión pulmonar leve, el síndrome de Marfan con raíz aórtica normal, una estenosis aórtica leve o moderada, una estenosis pulmonar severa, la coartación de la aorta, una estenosis mitral moderada severa y un antecedente de miocardiopatía y periparto sin secuelas. Y ya de riesgo alto, consideramos una cardiopatía asociada a hipertensión pulmonar moderada o severa, un síndrome de Eisenmenger. El síndrome de Eisenmenger aparece cuando el cortocircuito de izquierda a derecha no corregido origina hipertensión pulmonar, la cual si es muy grave va a invertir el flujo de modo que se torna de derecha a izquierda. El embarazo no es tolerado de forma satisfactoria en estas mujeres. Las cifras de mortalidad se acercan al 30%, más a menudo por fenómenos embólicos. También tenemos aquí las enfermedades cianóticas complejas, el síndrome de Marfan con raíz aórtica o válvula patológica, una estenosis aórtica severa, la lesión de la válvula aórtica mitral con disfunción del ventrículo izquierdo y una clase NIJA 3 o 4 y con antecedentes de miocardiopatía periparto con disfunción ventricular residual. Para el manejo anestésico tenemos que tener en cuenta el mantener el tratamiento cardiológico de base, valorar la profilaxis para endocarditis bacteriana, revisar el tratamiento anticoagulante de la paciente, de las cuales voy a hablarles posteriormente, y tenemos que tener una monitorización continua durante el trabajo de parto y posparto. Un electrocardiograma, su presión arterial, saturación de oxígeno, diuresis y en algunos casos, pues, presión arterial invasiva. Y aquí tenemos la clasificación de la anija. Como sabemos, clase 1, asintomática, no hay limitación de la actividad física con una mortalidad del 0.1%. NIJA 2, disnea de grandes esfuerzos. La actividad ordinaria puede producir palpitaciones, disnea o angina, con una mortalidad del 0.5%. Clase NIJA 3, disnea de mínimo esfuerzo. La normalidad tan solo en el reposo. Hay imposibilidad de actividades físicas menores. Y grado 4, pues ya es la disnea en reposo, con una mortalidad del 6%. Ya tenemos aquí las patologías cardíacas.
Entonces vamos a empezar hablando de la insuficiencia mitral. Esta suele ser bien tolerada porque la disminución de la resistencia vascular sistémica limita el efecto de la regurgitación. Si es severa, ya hay dilatación de la aurícula izquierda y ocasiona arritmias con fibrilación auricular en el tercer trimestre, está indicado el parto vaginal o la cesárea con una analgesia o un bloqueo peridural, ya que la disminución de la resistencia vascular sistémica mejora la función del ventrículo izquierdo. Y si hay hipotensión, va a ser bien tolerada con efedrina. La estenosis mitral, es la afección más frecuente por enfermedad reumática. Es mal tolerada por tener un impedimento al aumentar el gasto cardíaco, sobre todo si es severa. Puede precipitar fallo cardíaco, arritmias y edema agudo pulmonar. Está indicado el parto vaginal con analgesia epidural, si es cesárea un bloqueo peridural. Si la estenosis ya es severa, ya hay asociación de hipertensión pulmonar, ya está indicado una anestesia general. Tenemos que tener en cuenta que hay que evitar la taquicardia, porque aumenta el flujo por válvula estenótica, incrementa la presión de la aurícula izquierda con un riesgo de un edema agudo pulmonar. Tenemos que tener en cuenta el uso de beta bloqueadores. Si hay una fibrilación auricular o un flúter con una respuesta rápida, está indicada la cardioversión eléctrica. Hay que evitar la caída brusca de la resistencia vascular sistémica con fenilefrina. Y esas pacientes no toleran bien la sobrecarga hídrica. En cuanto a la insuficiencia aórtica, esta suele ser bien tolerada porque la disminución de la resistencia vascular sistémica limita la regurgitación. Si ya hay fallo congestivo, debemos tratar con diuréticos y vasodilatadores. Y esta también puede resolverse por parto vaginal con una analgesia peridural, y si hay hipotensión está indicada la efedrina. En cuanto a la estenosis aórtica, es muy importante estimar el área valvular realizando un ecocardiograma. Si es crítica, menor a 0.5 centímetros cuadrados con un gradiente mayor de 60 milímetros de mercurio, no van a tolerar la hemorragia, la taquicardia o la compresión aortocava. Se recomienda cesárea bajo anestesia general. Si hay hipotensión, se puede utilizar efedrina. Si hay estenosis leve o moderada, podemos realizar un bloqueo peridural. En este cuadro tenemos los objetivos hemodinámicos de las lesiones valvulares. Si tenemos una estenosis aórtica, el objetivo es mantener su ritmo sinusal, conservar la frecuencia cardíaca, conservar una disminución de la resistencia vascular sistémica, conservar el retorno venoso. En una insuficiencia aórtica, un aumento de la frecuencia cardíaca leve, evitar el aumento de la resistencia vascular sistémica, mantener un ritmo sinusal. Esto es de la estenosis mitral. Ya de la estenosis mitral es mantener un ritmo sinusal, disminución de la frecuencia cardíaca, conservar la resistencia vascular sistémica, conservar el retorno venoso. Y en la insuficiencia mitral, mantener el ritmo sinusal, aumento leve de la frecuencia cardíaca, evitar el aumento de la resistencia vascular sistémica y el aumento del retorno venoso. En cuanto a la prótesis valvular, estas pacientes tienen riesgo de infección, tromboembolismo. Son toleradas en el embarazo, pero hay que considerar el esquema de anticoagulación que tiene la paciente. En cuanto a la coartación de la aorta, tenemos que evitar la hipertensión por aumento de riesgo de disección o ruptura de aneurisma. Evitar la bradicardia y mantener la precarga del ventrículo izquierdo. Está indicada la analgesia o anestesia peridural.
Listo. En cuanto a las válvulas mecánicas, las pacientes con prótesis valvular, pues se está obligando a usar anticoagulantes en estas pacientes. Tenemos aquí que en comparación con la heparina, la warfarina origina una menor incidencia de trombosis, pero también un riesgo inaceptable para el feto. La heparina no fraccionada y de bajo peso molecular no cruzan la placenta, pero es más difícil asegurar que la anticoagulación sea apropiada. En Estados Unidos, la American College of Cardiology recomienda seguir cualquiera de las siguientes opciones una vez la paciente esté embarazada. 1. Pues continuar con el uso de warfarina hasta la semana 36 de gestación para después usar heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. Otra es usar heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular desde la semana 6 a la 12 de gestación y después de la semana 36. Y utilizar la warfarina desde la semana 12 a la 36. O usar heparina de bajo peso molecular durante todo el embarazo. Tenemos aquí en este cuadro las recomendaciones de tratamiento de anticoagulación del Colegio Americano de Cardiología y de la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces ellos recomiendan en el primer trimestre el Colegio Americano, el uso de warfarina a dosis menor de 5 miligramos, menor o igual de 5 miligramos, o dosis ajustadas de heparina de bajo peso molecular, una dosis de 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas con un control de factor anti-10A, o una dosis ajustadas de heparina no fraccionada. En el segundo trimestre, warfarina más dosis bajas de aspirina de 75 a 100 miligramos día. ¿Listo? Aquí tenemos que tener en cuenta el control o tener el INR en metas de 2.5 a 3.5 y vamos a realizar controles 1 o 2 veces por semana. Y en el periparto vamos a dosis ajustadas de heparina no fraccionada. Y la Sociedad Europea de Cardiología nos recomienda en el primer trimestre dosis de warfarina menor de 5 miligramos o mayor de 5 miligramos, pues igualmente con recomendaciones de seguimientos de INR 1 a 2 veces por semana, o dosis ajustadas de heparina de bajo peso molecular, como ya les había dicho, con control de factor anti-10A, o dosis ajustadas de heparina no fraccionada con un control del TPT que tiene que estar 2 a 2.5 veces el control. En el segundo o tercer trimestre también está indicada pues la warfarina, y ya en el periparto, que es hasta la semana 36, dosis de heparina de bajo peso molecular o de heparina no fraccionada. Listo. Continuando con las patologías cardíacas, el síndrome de Marfan. Este es de alto riesgo si el diámetro de la raíz aórtica es mayor de 4 centímetros por riesgo de disección y ruptura. Se recomienda cesárea electiva bajo anestesia general, evitando la hipertensión y la taquicardia. Y la enfermedad coronaria es poco frecuente, de 1 en 10.000 casos, y se puede descompensar por sobrecarga circulatoria. Hay que prevenir la taquicardia, el aumento de la resistencia vascular sistémica, el gasto cardíaco y el consumo de oxígeno. De elección pues va a ser una analgesia o una anestesia peridural. En cuanto a la miocardiopatía periparto, tenemos que se puede iniciar una falla cardíaca entre el último mes de embarazo y los 5 meses posteriores al parto, sin evidencia de enfermedad cardíaca previa.
hay que realizar un ecocardiograma. Tenemos que tener en cuenta, pues si es parto vaginal o cesárea, está indicado una analgesia o una anestesia peridural. La anestesia general se indica pues, en pacientes con una fracción de eyección menor de 40%. Hay que evitar la caída de la presión arterial y mantener frecuencias cardíacas bajas. Y en cuanto a las cardiopatías congénitas cianógenas con saturación de oxígeno menor de 85%, está indicada la anestesia general. En cuanto a los cuidados post-cesárea, tenemos que tener el control o cuidados debemos de tener una monitorización dentro de las primeras 24 a 48 horas por riesgo incrementado de descompensación por restablecimiento del flujo sistémico, riesgo de hemorragia, edema pulmonar, arritmias, una hipertensión pulmonar aguda o un embolismo. Listo. Y para recordar un poco de la clase de trastornos hipertensivos del embarazo, tenemos en cuenta la clasificación, pues preeclampsia, eclampsia, la hipertensión gestacional, la hipertensión crónica ya preexistente y una preeclampsia superpuesta a la hipertensión crónica preexistente. Entonces, como preeclampsia, se hace el diagnóstico en una mujer previamente normotensa con nuevo comienzo de hipertensión, una presión arterial sistólica mayor o igual de 140 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica mayor de 90 milímetros de mercurio en al menos 2 ocasiones con un intervalo de al menos de 4 horas y proteinuria después de la semana 20 de gestación. En ausencia de proteinuria, el diagnóstico todavía puede hacerse si la hipertensión de reciente aparición se acompaña de signos o síntomas de disfunción significativa de órganos. Y la eclampsia, como sabemos, pues se refiere al desarrollo de convulsiones en una mujer con preeclampsia en ausencia de otras condiciones neurológicas. Ya la hipertensión gestacional tenemos que se refiere a la hipertensión sistólica mayor o igual de 140 y menor de 160 y diastólica mayor de 90 y menor de 110 milímetros de mercurio, sin proteinuria u otros signos y síntomas de disfunción de órganos relacionados con la preeclampsia. Igualmente se desarrolla después de las semanas 20 de gestación. Ya la hipertensión crónica se define como la hipertensión que precede al embarazo o está presente al menos en 2 ocasiones antes de la semana 20 de gestación o la que persiste más de 12 semanas después del parto. Y la preeclampsia superpuesta a la hipertensión crónica preexistente se define por la nueva aparición de proteinuria, una disfunción significativa de órganos o ambas después de la semana 20 de gestación en una mujer con hipertensión crónica preexistente. Tenemos aquí los factores que favorecen la preeclampsia. Están la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la enfermedad renal, la enfermedad autoinmune, el primer embarazo, el cambio de pareja, una sobredistensión uterina. En la mayoría de casos existe una placentación anormal con persistencia de la capa muscular de las arterias miometriales, por lo que ocurre vasoconstricción, isquemia, microangiopatía y una lesión endotelial generalizada. Tenemos aquí, como se habló en la anterior clase, los criterios diagnósticos de preeclampsia. Como ya les había dicho, una presión sistólica mayor o igual de 140 o diastólica mayor o igual de 90 milímetros de mercurio,
2 ocasiones con al menos 4 horas de diferencia después de la semana 20 de gestación en una paciente pues previamente normotensa. Y al menos uno de los siguientes, pues una proteinuria mayor de 3 gramos en 24 horas o una relación proteína-creatinina mayor a 0.3 o una detección pues en una detección de proteínas mayor o igual a 2 cruces, si pues no se ha detectado con otros métodos cuantitativos. Plaquetas menor a 100.000, una creatinina sérica mayor a 1.1 o el doble de concentración de creatininas en ausencia de otra enfermedad renal. Una alteración de las transaminasas. Listo. El valor de las transaminasas al menos 2 veces superior al valor normal. Edema pulmonar o síntomas a nivel cerebral o visual. Por ejemplo, fotopsia, escotomas o dolor de cabeza severo que persiste y progresa a pesar de la terapia analgésica. Y aquí tenemos la preeclampsia con características graves. Entonces tenemos una presión arterial sistólica mayor o igual de 160 milímetros de mercurio o diastólica mayor de 110 milímetros de mercurio en 2 ocasiones con al menos 4 horas de diferencia. O síntomas de disfunción del sistema nervioso central, alteraciones visuales o cerebrales de reciente aparición como fotopsia, escotomas, también aquí dolor de cabeza severo, como ya es decir, incapacitante, el peor dolor de cabeza que ha tenido la paciente, un dolor de cabeza que persiste y progresa a pesar de la terapia analgésica. Aquí un dolor severo y persistente en el cuadrante superior derecho, un dolor epigástrico que no responde a la medicación y que no se explica pues por un diagnóstico alternativo o una concentración de transaminasa sérica mayor o igual 2 veces el límite superior de lo normal para un laboratorio específico. Una trombocitopenia menor a 100.000, una insuficiencia renal progresiva, una creatinina sérica mayor a 1.1 miligramos sobre decilitro y el edema pulmonar. Tenemos que tener en cuenta en el tratamiento que ningún tratamiento médico detiene el deterioro materno, por lo que el único tratamiento específico es la interrupción oportuna del embarazo. Sin embargo, la interrupción urgente de la gestación no resuelve el estado hipertensivo ni las convulsiones. La selección del antihipertensivo depende de las condiciones de gravedad de la madre, sus antecedentes, tolerancia y respuesta a fármacos. Incluso puede incluir varios antihipertensivos. El fármaco más recomendario para el tratamiento ambulatorio es el alfa-metildopa, ya que mantiene el flujo uteroplacentario en índices normales. El objetivo del tratamiento de preeclampsia es lograr mejoría de la perfusión tisular, para lo cual se requiere adecuar el volumen intravascular, la elevación de las resistencias vasculares sistémicas y oliguria, secundaria de depresión volémica, por lo que la respuesta a terapia inicial con lactato Ringer o albúmina al 5% es muy buena. Y también revertir el vasoespasmo. El objetivo primordial es prevenir la hemorragia intracraneal y el vasoespasmo arterial cerebral. Así como la falla ventricular izquierda.
El tratamiento, pues como ya se había mencionado en clases anteriores, es prevenir el estado convulsivo. El tratamiento con sulfato de magnesio ha demostrado mayor efectividad que el tratamiento con fármacos antiepilépticos. El esquema de SUSPA modificado es el mejor tolerado por estas pacientes. Eh, aquí se menciona el esquema de SUSPAN con una impregnación de 4 gramos diluidos en 250 para 20 minutos y el mantenimiento de 1 a 2 gramos, 900 mililitros de glucosa al 5 más 10 ámpulas de 1 gramo para administrar de 100 a 200 mililitros hora en infusión continua. En cuanto al manejo anestésico, pues no se justifica el paso directo a cesárea solo en caso de signos y síntomas. Las pacientes obstétricas pues tienen un grado alto de dificultad para la intubación. En las pacientes con preeclampsia o eclampsia este riesgo es mayor, ya que suelen presentar edema laríngeo y el sobrepeso va a incrementar la dificultad para la intubación orotraqueal. El riesgo de complicaciones anestésicas es mayor cuando la tensión arterial sistólica se encuentra muy elevada, ya que un 30 o un 40% de las muertes maternas se deben a hemorragia, edema o infarto cerebral. En la gestación normal, los valores de creatinina y del aclaramiento se sitúan alrededor de 0.5 miligramos sobre decilitro y de 120 a 160 mililitros minutos, por lo que cifras mayor de 1 y aclaramiento menor de 70 mililitros minuto son realmente patológicas. La perfusión de soluciones deberá ser escrupulosa y bajo monitorización hemodinámica, en especial en el caso de administrar sulfato de magnesio, por el peligro de desencadenar edema agudo pulmonar. En cuanto el estado físico de ASA en preeclampsia severa corresponde a clase 4, en virtud pues de tratarse de paciente con enfermedad sistémica grave que es amenaza constante para la vida e incapacitante a nivel funcional, aun cuando el periodo de soporte vital haya conseguido mejoría de su condición clínica biológica. En cuanto a la monitorización, tenemos que tener en cuenta que es un monitoreo pues ya tipo 2, donde se va a adicionar el monitoreo de la presión venosa central y la diuresis horaria. El monitoreo avanzado debe realizarse cuando las condiciones de la paciente lo ameriten. Pacientes pues con hipertensión arterial severa y oliguria refractaria, edema pulmonar o falla cardíaca. En cuanto a la participación del anestesiólogo, no solamente proporciona analgesia o anestesia para la atención de parto, también debe contribuir al objetivo de mejorar la perfusión tisular a través de medidas como corregir el volumen intravascular, mantener las cifras de tensión arterial en márgenes de preeclampsia leve, prevenir o revertir el estado convulsivo. Y recordar que no se deben administrar vasodilatadores si no se ha mejorado la volemia. Tensión arterial diastólica menores de 90 milímetros de mercurio disminuyen la perfusión placentaria. Y antes de iniciar cualquier procedimiento anestésico, debe expandirse el volumen intravascular, preferentemente con coloides, y tener en cuenta la posibilidad de sinergia medicamentosa. En cuanto a la técnica anestésica, deberá ajustarse a las condiciones clínicas de la paciente y la ruta elegida para la terminación del parto. Si las condiciones maternas lo permiten, puede manejarse una anestesia regional. Y cuando la técnica regional esté contraindicada, pues en este caso será indicado una anestesia general. Muchas gracias.